Buenas, bienvenidos a este Foro Chat Iberoamérica. Estamos ya iniciando nuestro año 2022, así que muchas gracias por estar. Foro Chat Iberoamérica realmente está complacido por tenerlos en este primer episodio del año 2022 de nuestra quinta temporada de Foro Chat Iberoamérica. Este año 2022 se perfila de una manera excepcional. Tendremos grandes invitados, 48 episodios durante todo el año 2022, con temas que, bueno, siempre han sido referentes para Foro Chat Iberoamérica con la calidad y el profesionalismo que seguimos abordando los temas y con invitados especiales. Hoy nos acompañan los invitados especiales desde España, así que agradecidos a todos ustedes por estar y acompañarnos siempre en Foro Chat Iberoamérica. Así que los invito a construir juntos esta realidad del sector AECO en Iberoamérica. Somos parte de una comunidad, somos parte de un sector importante de la construcción, la arquitectura y la ingeniería, y creo que debemos, en función de eso, tener la procura, tener el don, tener la iniciativa de poder construir juntos lo que se nos avecina para este 2022 después de una pandemia de COVID-19 que todavía nos arrastra y que realmente ha sido avasalladora en el sector construcción. Yo creo que espacios como este y otros más están proclives a construir ese sector AECO que está tan deprimido en estos momentos. Por eso los invito a entrar a este maravilloso mundo de lo que es el Foro Chat Iberoamérica semana a semana, con los episodios semanales. Y esta semana tenemos a tres invitados. Ignacio Pérez Arnal, de Buti Academy, Marilena Plat, de ITEC, y Sergio Muñoz, de Building Smart. Así que bienvenidos, porque vamos a tratar un tema bien importante que atañe a toda Latinoamérica y yo creo que España también. Vamos a ver la referencia española, por supuesto, y en función de eso vamos a poder trasladar esa experiencia grata, muy importante para todos aquellos países de Latinoamérica donde estamos iniciando el tema del Building Information Modeling. Por eso hoy el tema va a ser la normalización y la legislación en la implantación del BIM, tanto en el sector público como también, por supuesto, en el sector privado, para todos aquellos desarrolladores y profesionales que estamos involucrados con el Building Information Modeling. Así que bienvenido a la temporada 5 ya y el episodio número 1 de Foro Chat Iberoamérica. Bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy, quienes nos acompañan. Saludos a todos, bienvenidos. Saludos María Elena, Hola, saludos buenas. Ignacio, saludos Sergio. Muchas gracias Hola, por estar y saludos. acompañarnos el día de hoy. Para mí es grato, realmente. Como dije, son personas que son referentes acerca de este tema y acerca de la implantación del BIM, no solamente en España, sino en toda Europa. Entonces, para mí, Ignacio, quien ha sido el gestor de este tema. Ignacio para mí ya es parte de Foro Chat Iberoamérica. Cerró el año 2021 con un tema muy interesante, bien importante, y está abriendo con estos amigos de acá desde España el tema que nos toca hoy, la normalización y la legislación del BIM. Saludos, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en este panel, de abrir este año del foro y además compartirlo con dos personas que además son partners y colegas constantemente y de forma continua en temas como el European BIM Summit, y tener su participación y su colaboración siempre para mí ha sido, como se dice normalmente, un faro, porque son gente que proviene de un Instituto Tecnológico de la Construcción y gente como Sergio, que ha sido el adalid de Building Smart en España. O sea, que ha sido un guía, podemos decir en términos de yoga, un guía espiritual del BIM en nuestro país. Totalmente, y si nos vamos con Star Wars, también, por supuesto, realmente para mí es un honor tenerlo, realmente lo he escuchado, por supuesto, siempre, tanto a ti, Sergio, como a ti, María Elena, los he escuchado y son parte de mi biblioteca diaria en el tema del Building Information Modeling, así que bienvenidos. Saludos, María Elena, ¿cómo estás? Bienvenidas a Foro Chat Iberoamérica. Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias. En buena compañía. A ver qué hablamos y qué comentamos entre todos. Exacto, muchas gracias. Saludos, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Francisco, me alegra ver tanto joven Padawan entonces entre nosotros. Sí, así es. Mejor no tocamos los años porque de pronto salgo yo perdiendo entre todos ustedes. Así que, bueno, para mí es un honor, un honor.
Y quiero empezar este tema, antes de iniciar con sus presentaciones, un tema importantísimo, porque muchos países de Latinoamérica estamos en esta onda de la implantación BIM, ¿bien? En nuestros países. Venezuela es uno de ellos, donde estamos transmitiendo hoy desde Maracaibo, Venezuela. Gratamente siempre transmitimos por Chat Iberoamérica, así que bienvenidos a todos. Y el tema en BIM, por lo menos en Venezuela, donde voy a tocar el tema, pero voy a hablar de otros países, estamos en ese proceso desde hace ya varios años, ¿no? Formalmente desde el año 2019 ya tenemos una comisión BIM, pero ya desde el año 2021, el junio del año 2021, se constituyó el BIM Forum Venezuela, una institución acreditada y adscrita a la Cámara Venezolana de la Construcción, porque lo hacemos a través del sector privado. El sector público venezolano, bueno, ha estado un poco, todos lo conocemos, y sin embargo, a partir del año 2021 se reactivó el sector que llamamos de normalización en Venezuela a nivel público, que se llama CENCAMER, es un instituto de normalización en Venezuela, y se reactivó el grupo CT03 de obras civiles dentro de CENCAMER también. Ya lo tenemos en Fondonorma y estamos en este momento haciendo una norma BIM para Venezuela, una guía de referencia en el sector privado. Obviamente, si lo hacemos desde el sector privado como Fondonorma, no es de obligatorio cumplimiento, por supuesto es una guía, pero si logramos que podamos inscribirnos con CENCAMER en el sector público, por supuesto, ya estamos empezando a hablar de un estándar BIM, un plan BIM Venezuela. ¿Okay? Estamos hablando de otras cosas. Igual, por supuesto, para nosotros siempre es una referencia latinoamericana Chile, con su experiencia y por ser pioneros en la implantación del BIM, con toda su documentación, tienen un estándar BIM, tienen normativas, etc. Colombia también, Perú, acaba en estos momentos, a finales del año pasado, de reactivar una comisión para la concepción del Plan BIM Perú. O sea, es una primicia importante. Quiere decir que ya para el segundo semestre de este año, Perú va a tener su plan BIM en ejecución. Y así, por supuesto, otros países de Latinoamérica, en especial, por supuesto, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, están trabajando en el BIM. Sin embargo, creo que lo estamos haciendo de una manera muy esporádica, de una manera, en algunos casos, bueno, en función de ciertas experiencias, pero para nosotros el referente es España. Siempre el referente es España, Building Smart, por supuesto, el ITEC y todos los que ustedes representan. Por eso para mí es un honor tenerlo, porque este capítulo y este episodio de Foro Chat Iberoamérica va a ser un referente para muchos países latinoamericanos. Así que vamos a empezar entonces con sus presentaciones, ¿les parece? Muy bien. Comparto pantalla, Francisco. Sí, por favor. Excelente. Bueno, Ignacio, gracias por estar. Te dejo como bienvenido ya. Tú eres parte ya de Foro Chat Iberoamérica. Adelante. Muy bien. Perdonad que lo tenía en la parte final. Vale. Pues para empezar, la idea de mi presentación, hablando sobre normalización, quería hacer un par de minutos solamente de introducción. Desde la importancia de la normalización pública del BIM como elemento para que esta normalización sirva para implantar el BIM, ¿no? Y las preguntas también de si una normalización es suficiente para hacer una transformación de una implantación hacia un país BIM, digamos así, ¿no? La idea para mí es interesante y voy a intentar desarrollarla en estos próximos minutos. Sería si para nosotros es un problema, yo lo voy a atacar desde el punto de vista de la productividad, ¿no? Si el problema de la productividad, tanto pública como privada, ha de ser uno de los temas del BIM y que para mí así lo es, ¿no? También hablaremos de cuándo implantar el BIM y dónde implantarlo. Y aquí separaríamos dos partes, una privada y una pública, en la que la parte privada pues intentaremos demostrar que la utilización del BIM puede ayudar a una mejor productividad, exportaciones, etcétera, pero nos vamos a centrar en la parte pública, en de qué manera se va a hacer la implantación en una administración pública
y en qué fases podría ser interesante, porque desde el inicio en una planificación, como en los concursos de diseño, las licitaciones de obra, nos sirve para que tanto los técnicos de un proyecto, tanto de edificación como de infraestructuras, como la parte de construcción, como la parte de concesionarias que van a gestionar esto que vamos a edificar, el tener un modelo digital ahora ya empieza a ser algo vital, diría. Y si habláramos de la introducción del BIM dentro de una municipalidad, pues pensar en quién dentro de esta municipalidad tendría que normalizarse la utilización del BIM hasta que incluso una empresa pública pudiera ya crear ciertos mecanismos para que licencias, permisos, certificaciones pudieran ser ya realizadas con un modelo digital. Por lo tanto, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿la normalización pública ayuda a la implantación de BIM? Pues probablemente sí, porque de alguna manera el enfoque del BIM en el mercado, entendiendo el mercado en todo su conjunto, el mercado público y el mercado privado, lo que nos va apareciendo en distintos países, pues vemos como el Design for Manufacturing Assembly, el tema del BAM, la idea del Off-Site Construction y la construcción modular, el tema de cómo los coches están entrando en las viviendas también, ¿no? Cómo empresas automovilísticas como Toyota, Mitsubishi están trabajando muy fuerte en este sentido, pero es que Tesla, y aquí perdonad esta falta ortográfica, Tesla trabaja en poder hacer estos tejados fotovoltaicos y estas baterías y conectar esto a un modelo digital de gestión del propio automóvil, ¿no? Por lo tanto, el enfoque del BIM va a tener una repercusión increíble y fijémonos que más o menos son estos 15.000 millones de dólares en el 2027 y sería importante regular, normalizar, entender cómo normativizar este BIM dentro de una administración pública, pues seguro que sí, ¿no? Entonces, la normalización pública ayuda a una mejor productividad. En este sentido, tenemos muchas gráficas y estudios sobre el tema, pero algo que se ha consensuado es que la construcción no ha mejorado la productividad en los últimos 60 años y que por lo tanto es algo que esta normativización tendría que ayudar. Y hablo también de la productividad en el sector público, porque al final el sector público determina cómo el sector privado ha de trabajar en una de sus obras, ¿no? Y esta normativización también va a afectar incluso las maneras del aprendizaje de cómo de ser BIM. Implantar BIM significa conocer BIM, significa utilizar BIM, significa aprender BIM. Y vamos viendo cómo existe una falta de conocimiento, incluso una falta de mano de obra en sentido casi mundial en el mundo de la construcción, ¿no? Pero también en el ámbito industrial, cuando un proyecto público va a escoger un producto, pues también ha de pensar si lo va a escoger en estos términos de digitalización. Y por lo tanto, la marca blanca en un concurso en el que se pide BIM en un lot determinado va a estar afectado. Pues seguramente que sí, ¿no? Y por lo tanto, la industria que también está utilizando distintos formatos, aquí podemos hablar de Archicad, podemos hablar de Revit, de AK Software, de Allplan, de Bentley, etcétera, de Trimble, Tecla, ha de abogar por un formato open, que es algo que nos dará a luz Sergio hoy, nos ha de hablar de un formato IFC o ha de imponer un formato específico de un software específico o incluso obtenidos con un hardware específico. Pues bien, yendo a la raíz del tema, es importante normativizar y crear un mandato BIM. Desde mi punto de vista es absolutamente imprescindible. Países como Gran Bretaña, lo vemos aquí, son los líderes en la concepción BIM y porque hubo una persona, un ministro en este caso,
que abogó por crear una estrategia de la implantación BIM en un país. Y lo hizo desde distintos puntos de vista. Uno, bajar los costes de los propios proyectos públicos y privados, mejorar su delivery y su entrega a la mitad de tiempo, bajar las emisiones de CO2, por lo tanto había un punto también relativo a la sostenibilidad, pero es que además hablaba de este cuarto punto, que es la mejora de las exportaciones. Este punto que para mí es fundamental, es un punto en el que el país ha de normativizar el BIM. ¿Por qué? Porque Reino Unido, Singapur, China, Estados Unidos, Canadá, entienden el BIM como un mecanismo para mejorar la construcción y crear o transformar la construcción en un producto. Y este producto, por lo tanto, puede ser exportable. Y por lo tanto están pensando en el futuro de la industria de su país, ¿no? También la digitalización aporta otro concepto dentro del BIM, que por un lado es esta eficiencia y por el otro es la transparencia. Esta transparencia, si hacemos esta división entre digitalización y productividad, vemos otra vez cómo la industria de la construcción está en el punto más bajo comparado con todos los demás sectores industrializados, industriales, productivos de cualquier país, ¿no? Y por lo tanto hemos de hacer un esfuerzo para transformar esto, porque la digitalización ha llegado. La digitalización con el COVID-19 queda clarísimo que nos ha afectado a todos. Esta reunión la estamos haciendo no físicamente en un auditorio, sino vía online. Y esto nos ha de permitir poder crear unas relaciones entre todos totalmente distintas. Y estas relaciones son las que, desde mi punto de vista, pensando en estos flujos de trabajo, son las que las normas deberían ayudar, ¿no? Como el trabajo colaborativo y el intercambio de esta información se hace una pieza fundamental en la normativización. Por lo tanto, el verdadero impacto del BIM en nuestro entorno, sea público o sea privado, afecta a distintas fases, y recogiendo una imagen de uno de los vendors que existen en el mundo, fijaos cómo se habla de que estos datos sirven para planificar, para diseñar, para construir y para operar. Y por lo tanto, estas normas con las que estamos pensando de incluir ahora en el ámbito de la gobernanza de un país como Venezuela, pues tendrían también que tocar estos cuatro ámbitos, estos cuatro estadios. Unos estadios que se van a enfocar o desde el punto de vista de esta digitalización y cómo esta implantación del BIM significa, desde mi punto de vista, la transformación digital del sector de la construcción. Esta digitalización nos ha de servir para industrializar el sector, mejorar esa productividad y, sobre todo, crear un mundo más sostenible. Y estamos viendo las dificultades críticas por las que estamos pasando, ¿no? Por lo tanto, y en definitiva, ¿cuándo deberíamos implantar el BIM y esta normalización? Si se nos preguntara desde un gobierno, desde una municipalidad, desde una región, desde un estado, pues la respuesta sería lo antes posible, porque cada día que no tenemos esta información, estos datos, no podemos gestionarlos, no podemos intercambiarlos o compartirlos, estamos perdiendo estos mecanismos de la economía, pero también de la sostenibilidad, también de la racionalidad de estos procesos. Aquí termino mi presentación, espero haber cumplido con el timing, Francisco, y dar paso a nuestros otros contertulios. Excelente, Ignacio. Y por ahí ya queda una pregunta, ¿no? Y la voy a dejar para el final, conforme a que, bueno, ahorita nos va a acompañar María Elena Pla con su presentación, pero yo creo que es importante ver un poco el tema de la motivación, el tema de cómo cada uno de esos actores realmente están motivados, tienen la experiencia, tienen la experticia para poder abordar. Ese sería un tema que me gustaría tocar, por supuesto, al final. Bien, María Elena, ¿cómo estás? Gracias por estar y bueno, para que comencemos tu presentación. Muy bien. Un saludo a todos los
y oyentes y asistentes del foro Chat Iberoamérica. Bien, yo voy a completar un poco, bueno, vamos a irnos complementando los unos a los otros. Entonces voy a hacer como una gran pincelada del BIM en España, qué tenemos y qué queremos, ¿no? Qué llevamos hecho y qué queremos. Para empezar, me presento desde ITEC, que es un instituto de tecnología que está en Barcelona. Y bueno, pues está en el corazón del ensanche. Y para más INRI, pues bueno, haciendo un poco de analogía, decir que nosotros estamos en la I del BIM, ¿no? Estamos en gestión de bases de datos, en transformación digital, en cuestiones de sostenibilidad, y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Yo soy arquitecta y responsable de desarrollo BIM desde el 2014 y bueno, y ahí vamos. Entonces, vamos a explicar, lo voy a explicar como una historia. ¿Qué pasaba en España? Érase una vez en Internet unos usuarios de programas, ¿no? Es decir, estamos hablando de foros de usuarios digitales que compartían conocimiento, compartían ideas. Bien, aceptar. Compartían ideas y estábamos en el año 2005. En el año 2010 sale el grupo de usuarios Revit, que era de uno de los programas, pero bueno, habían foros de los distintos programas que llevaban a hacer construcción 3D y lo que empezaba a ser pues, modelos BIM, porque algunos de los elementos sabían que eran, no se trataban de líneas ni de prismas, sino que se trataban de muros, ventanas, pilares forjados. Entonces ya empezaba a ser el mundo BIM y había unas comunidades de usuarios muy inquietas que se movían en el contexto de habla hispana o de Valencia o de lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 pues salió el GubilCat, que es de Cataluña, de mi zona, pero bueno, iban saliendo, había distintos foros. Entonces, érase una vez Internet y unos usuarios de programas. Érase una vez también Building Smart Internacional, que aterrizó en España y cuajó. Esto luego Sergio nos puede explicar más la historia porque él estaba ahí. Y cuajó y se hizo un capítulo español en el año 2012. Esto también tuvo mucha fuerza para que el BIM, el surgimiento del BIM en España. Y érase también, como España está en la Unión Europea, pues érase también una directiva del Parlamento Europeo sobre contratación pública, que ya sentó unas bases de unos objetivos de entregar las licitaciones y licitar en base digital, ¿no? Entonces, todo esto iba creando, iba preparando el terreno. ¿Qué más? Luego vino el bottom-up. El bottom-up de los usuarios con jornadas y congresos. Había toda esa comunidad de usuarios y empezaron a preocuparse de organizar congresos, ¿no? Se hicieron unos congresos en una comunidad universitaria en la Universidad de Valencia, que aglutinaba gente de todo el país, ¿no? Pero que el núcleo estaba allí. En Valladolid se empezó también una iniciativa. En el 2015 hubo una Summit europea en Barcelona, liderada, por ejemplo, pues, por Ignasi. También se hicieron manifiestos de distintos tipos y entonces, estamos en 2015, 2016, empezaron a crearse en las administraciones oficiales de distintos ámbitos, nacional, autonómico, que es como regional, o también a nivel europeo, comisiones y grupos de trabajo transversales. Entonces, ya fuera de iniciativas privadas, agrupando el sector privado y liderando pues, por instituciones, por ejemplo, como el ITEC, o ya fuera por mandatos del Ministerio, que entonces delegó en INECO, en una empresa pública española, un liderazgo de implantación de BIM. Bueno, pues todo esto lo teníamos, cuajó en el año 2015, después de aquella preparación del terreno de los grupos de usuarios, de las comunidades universitarias que habían organizado o de iniciativas de congresos. Y todo esto por iniciativa privada. Entonces los grupos de usuarios se consolidaron y crecieron, empezaron a crecer muchos más grupos de usuarios, se juntaban, se reunían y a la vez también
el Comité Europeo de Normalización, desde arriba, desde Europa, se creó un comité específico, el CENTEC 442, que empezó a querer armonizar, le hablamos en el sentido europeo, es cuando varios países tienen una iniciativa de norma, o a lo mejor ya la han tenido, y entonces Europa decide unificar criterios y armonizar todos aquellos criterios en una única norma con un mínimo común denominador. Entonces, por un lado, armonizaban lo poco que se había construido desde países europeos independientes, por ejemplo, pues Inglaterra, países nórdicos, Alemania o Francia, y luego también se adoptaban, transponían normas ISO al contexto europeo. Todo esto también cuajó y este comité empezó un camino importante de normalización. También había un grupo de trabajo a nivel europeo, ¿no? Creó un grupo de trabajo oficial y que también le diera una iniciativa unificada desde Europa, independientemente de las iniciativas nacionales. Y bueno, y Building Spanish Chapter lideró publicaciones desde ya hacia años, ¿no? Desde el año 2015, pues ha ido sacando regularmente cada 6 meses una publicación de artículos técnicos y científicos muy valiosa en relación con BIM, ¿no? Entonces, todo esto ha creado un libro de cultivo. Entonces, eclosionaron a partir del 2018 publicaciones BIM de otros organismos, empezaron a animar organismos públicos a sacar manuales BIM, primero libros blancos, de distintos ámbitos, todo tipo de publicaciones de distintas empresas, organismos públicos y algunos organismos privados. Y además empezaron a licitarse proyectos, hubo mandatos de licitar proyectos y se empezaron a medir, por ejemplo, pues en Building Smart Spanish Chapter tenemos una página web donde nos informa de todo lo que se va licitando en tiempo real. Se puede consultar porque es dinámica y entonces así este punto de transparencia visibiliza la situación y hasta cierto punto yo creo que pica a algunas administraciones porque dicen, hombre, los de tal región han hecho tal, bueno, pues a lo mejor a ver si nos ponemos las pilas. Bueno, todo esto de integrar digitalmente tiene estas ventajas, ¿no? Pues que visibiliza y dinamiza o son procesos de catalización de cosas que de otra forma irían mucho más lentas. Entonces, desde entonces estamos diciendo que se diseña, se planifica y se construye con BIM. No solo se construye edificios y cosas en átomos, sino que además también se están pasando por las fases digitales de los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces se pueden presupuestar modelos BIM y bases de datos con estándares abiertos como BC3. En el ámbito español tenemos bases de precios bien ligadas a modelos BIM y además en un formato abierto que es el BC3. Y además se pueden fabricar y digitalizar y especificar los productos con BIM y con especificaciones normativas de carácter europeo y nacional, con datos estandarizados gracias a estándares que tenemos. Entonces, en resumen, nosotros lo que hemos tenido primero es un bottom-up, o sea, empezando por los usuarios, por la industria privada, por asociaciones transversales, luego comunidades y luego el gobierno del Estado. Todo esto nos está llevando a una transformación digital BIM. Y lo que estamos esperando ahora, y está también, es que tenemos ahora la Comisión Europea que aprieta que tenemos que hacer una transición climática, una transformación digital y una innovación que nos han dado fondos para hacer Next Generation, y lo que tenemos que ver es cómo esto lo entoman los Estados miembros, en este caso pues España, ¿no? y los ciudadanos cómo lo entomamos y cómo nos llega a los ciudadanos como beneficiarios de ese BIM, de esa transición climática y esa innovación. Entonces, al final, el Ministerio de Transporte y Movilidad, bueno, el Ministerio ha tomado el relevo, ellos lo han entomado, lo tienen en su agenda, ¿no? Y tienen en su agenda también un observatorio, están observando y están contratando. Y ahora lo que tienen encima de la mesa son los retos
como objetivos últimos, para nosotros también como ciudadanos, son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que en bastantes de sus objetivos tienen retos relacionados con el mundo de la construcción. Entonces, este sería la finalidad última de implantar BIM, y por lo cual, ligando con lo que decía Ignasi, pues tenemos que seguir avanzando, ¿no? La finalidad última del BIM es la sostenibilidad, es pues bajar las emisiones y es mejorar las condiciones del planeta. Entonces, esta conferencia es parte de una que hice precisamente en el ámbito de las Women in BIM, que explicaba la adopción de BIM en Chile, Colombia, Costa Rica y España, pero aquí tienen el YouTube. Y tenemos muchos retos por delante y bueno, y ya seguimos hablando ahora. Un saludo desde Barcelona. Excelente, María Elena. Muchas gracias. Por acá me queda, por supuesto, una inquietud, ¿no? Y en el sentido, tocaste, vamos a decir que dos fórmulas, dos estrategias, dos metodologías, ¿no? Bottom-up y top-down, ¿ok? ¿Cuál de las dos? ¿O las dos son buenas? ¿O cada país tiene que adaptarse a la suya, ¿no? Ustedes en España están más o menos, implantaron similar a lo que estamos haciendo en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Que es bottom-up, ¿no? Desde la base, desde los profesionales, desde los gremios, desde las cámaras, ¿no? Y eso ha forzado a las instituciones públicas. Entonces, me gustaría que tocáramos eso después de la presentación de Sergio, ¿te parece? Muchas gracias. Sí, porque tengo bastantes ideas que siempre me dan vueltas. Buenísimo, esa es la idea, excelente. Bueno, Sergio, sobre este tema. Seguimos contigo. Gracias. Gracias a ti, María Elena. Seguimos contigo, gracias por estar. Realmente para mí es un honor, como dijeron tanto Ignacio como María Elena, eres el impulsor, ¿no? Desde Building Smart. Building Smart para nosotros es un referente. De Europa, por supuesto, el capítulo España para nosotros es un referente. Y sobre todo porque ustedes se han dado la tarea de generar documentación, porque yo creo que uno de los elementos más importantes es dar información, contenido de valor, ¿bien? Para que cada uno de nosotros realmente lo implante a su manera, ¿no? O sea, lo tome y realmente lo lleve. Entonces, para mí es un honor tenerte. Así que bienvenido. Gracias. Nada, gracias a ti, Francisco, por la invitación. Y es totalmente cierto esto que comentas, porque creo que bueno, nos constituimos, como decía María Elena, en 2012, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente con reunirnos, con intercambiar experiencias, y que lo que realmente podía tener impacto y ser de utilidad al resto del sector era plasmar, ¿no?, todas esas ideas, todas esas experiencias en documentación, en guías, en recomendaciones, y esto que empezamos a hacer con las guías SUBIM en 2014, y seguimos trabajando en esa línea porque creemos que es la forma realmente bueno, pues de aportar nuestra visión, y que bueno, pues puede ser luego tomada, aplicada, entendida, contrastada por el resto de la industria. Comienzo mi presentación. Yo voy a hablar de estándares. Yo que vengo de Building Smart, que bueno, pues es una asociación internacional sin ánimo de lucro que promueve la estandarización de la digitalización del sector, como el camino, y un poco por analogía a lo que hablábamos de Star Wars al inicio, digamos como el camino de la fuerza, ¿no?, para la implementación de BIM, ¿no? Digamos el lado de la fuerza, que es entre el que entendemos el lado positivo para realizar esa implementación. Bueno, creo que todos somos conscientes que la realidad de un proyecto de construcción, sobre todo cuanto más grande es ese proyecto, es que participan muchos agentes, cada uno con sus propios métodos de trabajo, sus diferentes herramientas, y que va a durar durante mucho tiempo ese proyecto, ¿no? Porque estamos hablando de que la vida, ¿no?, del ciclo de vida de un edificio o de una infraestructura
puede estar entre 60 y 100 años, ¿no? Y entonces durante todo ese ciclo de vida son muchos los agentes con muchas herramientas los que intervienen, ¿no? Y que si queremos que trabajen realmente de forma colaborativa, que cooperen y que pongan lo mejor de sí mismos, para ello será necesario que se pongan de acuerdo en cómo lo van a hacer. Y ahí es donde entra el concepto de estandarización, ¿vale? Porque al final un estándar o una norma es una especificación técnica, ¿no? de cómo desarrollar una tarea, pero creo que hay dos aspectos que son bastante importantes en la definición de un estándar o norma, ¿no? Por un lado, es que esa recomendación no es obligatoria, ¿vale? Sino que efectivamente pues es una recomendación, pero no de obligado cumplimiento. Pero otra cosa bastante importante es que se establezca con la participación de todas las partes interesadas, y eso es lo que le da valor realmente a ese estándar, ¿no? o a esa norma. El proceso de crear estas normas, que sería la estandarización o normalización, implica que esos estándares o esas normas se creen dentro de un determinado ámbito, ¿vale? Y ahora hablaremos un poco más en detalle a qué hacemos referencia. Porque al final estamos hablando de que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, ¿vale? En este caso nos centramos en cómo vamos a desarrollar un proyecto utilizando la metodología BIM, pues el ámbito puede ser un ámbito relativamente pequeño, puede ser el de mi propia empresa, mi propio despacho de arquitectura, mi propia constructora, donde nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a llamar o a renombrar los diferentes elementos, qué tipo de aspectos gráficos vamos a cuidar, cuando generemos archivos o documentación, cómo vamos a estructurar esa documentación, pero eso lo vamos a hacer únicamente en nuestro ámbito de nuestra propia empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa si queremos colaborar con otras empresas en un proyecto? Bueno, pues ahí es donde es importante el uso de estas normas, pero de un ámbito, de un alcance superior, ¿no? Estamos hablando de normas nacionales o de normas internacionales. A día de hoy existe multitud bueno, en cada país existe un organismo que es el responsable o el encargado de desarrollar las normas nacionales, ¿vale? Y aquí, bueno, en España es UNE, en Perú es SINACAL, en Chile el Instituto Nacional de Normalización, en Colombia SINCONTEC, bueno, comentabas antes Francisco, ¿no? En Venezuela también existe organismo que desarrolla estas normas y que en cierto modo son reflejo de los organismos de normalización internacional, ¿vale? ISO, digamos, a nivel mundial, y por ejemplo en Europa tenemos CEN. Afortunadamente en estos comités existe un subcomité dedicado al desarrollo de las normas sobre BIM, ¿vale? Las cuales tienen sus propios comités de estos comités nacionales, y que aglutinan todas esas diferentes partes interesadas que comentaba anteriormente, para que se vea reflejada en las normas la visión tanto del sector público como del sector privado, pero también dentro del sector privado pues la visión de las constructoras, la visión de las ingenierías, la visión de los arquitectos, la visión de los fabricantes de productos de construcción, de los fabricantes o de los proveedores tecnológicos, y también, ¿por qué no?, la visión de otras entidades, otros organismos, como es el caso de Building Smart, que tiene acuerdos firmados con ISO y con CEN, para que el trabajo que pueda desarrollarse desde Building Smart en materia de estandarización pueda ser traspuesto a estándares, digamos, oficiales de ISO o de los distintos organismos de normalización. Y aquí hablo de quién es Building Smart, bueno, pues simplemente recordaros que es una asociación internacional, abierta, neutral y sin ánimo de lucro, que, como decía antes, se preocupa de estandarizar todo lo que es la digitalización en el sector AECO, ¿vale? Tiene representación en cerca de 30 países en todo el mundo. A día de hoy, Building Smart Spain es el único chapter de habla hispana,
pero bueno, pues espero que dentro de poco pueda haber otros chapters en Latinoamérica. Volviendo a la parte de estandarización, ¿qué aspectos son los que son susceptibles de ser estandarizados? Bueno, a mí me gusta clasificarlos en 3 categorías. Una muy relacionada con los procesos de producción, de uso y de gestión de la información, donde bueno, ya hace unos años se publicó la norma ISO 19650 que establece el marco para todos estos procesos. Otras es cómo tienen que desarrollarse o elaborarse o producirse los modelos de información. Aquí estamos hablando de aspectos como terminología, como la terminología a utilizar, es decir, cómo vamos a llamar a los diferentes elementos que hay en mi modelo, qué nivel de información voy a tener, si los voy a clasificar, los elementos, si voy a organizar el modelo de algún modo. Y aquí, bueno, pues he reflejado distintos estándares con distinto alcance también, ¿no? Por ejemplo, la norma europea de nivel de información necesario, la EN 17412, o la propuesta de ITEC del estándar de creación de objetos ECOP, o la del sistema de clasificación de objetos desarrollado por el grupo de usuarios BIM de Cataluña, GUBINClass, ¿vale? Entonces vemos que tenemos diferentes estándares con diferente alcance. Y por último, todo lo relacionado con el intercambio de información. Aquí hablamos principalmente de cómo se estructura la información que va a ser intercambiada entre herramientas, entre aplicaciones, y IFC es el principal estándar en esta materia, pero también, por ejemplo, cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar para todos los documentos, y que desde Building Smart Spain pues hicimos una propuesta hace apenas unos meses. Bueno, teniendo en cuenta todos estos aspectos que son susceptibles de ser estandarizados, bueno, por destacar algunos, como os decía, la ISO 19650 como un conjunto de normas, no una únicamente, un conjunto de normas que supone un marco para la gestión de la información cuando se utiliza BIM a lo largo de todo el proyecto, independientemente de si el proyecto es grande o pequeño y de la complejidad del mismo. Como os decía, está compuesto de una serie de normas. La primera parte se centra en conceptos generales, luego se centra en la fase de diseño y construcción, luego en fase de operación. Hay otra parte en desarrollo que se publica precisamente este año, en 2022, sobre intercambio de información. Otra sobre la importancia de que la información que se genere esté guardada, ¿no?, de forma segura, sobre todo en algunos casos. Y una última sobre seguridad y salud, en la que también se está trabajando. Aprovecho para comentaros que en Building Smart Spain desarrollamos una guía de introducción a la ISO 19650 que está disponible en nuestra web y que, bueno, pues es un resumen de los aspectos fundamentales, ¿no? Y como os decía, importancia de esta norma nos ayuda, ¿no?, nos incide en lo importante que es que nos pongamos de acuerdo todos los agentes para definir bien los requisitos de información, en que la cantidad y calidad de la información que se produzca debe ser la suficiente para satisfacer las necesidades definidas, para ser también efectivo, para ser también eficiente a la hora de gestionar información, gestionar modelos, desarrollarlos e intercambiarlos. Aquí tenemos un esquema, un diagrama de flujo con las diferentes actividades que pueden tener lugar cuando aplicamos la ISO 19650, no voy a entrar en detalle. Y bueno, otra de las normas que os comentaba antes es la de nivel de información necesario. Es una norma europea, pero que en breve será norma ISO, y que, bueno, pues se centra en explicar cómo, cuando vamos a definir los diferentes objetos que componen nuestro modelo, en qué nos tenemos que centrar para que ese objeto sea lo más eficiente posible, ¿no? Con lo que decía antes, que responda realmente a nuestras necesidades en cuanto a la información geométrica que contiene, también la información alfanumérica o la posible documentación asociada que pueda tener ese objeto. ¿Beneficios que tienen el uso de estándares? Bueno, por un lado, tener la información estandarizada nos va a permitir que esa información sea accesible, ¿no? Y poder acceder a la información en cualquier momento, sobre todo si esa información está actualizada, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso siempre repercute en ahorros, en costes y en tiempos. Nos va a ayudar a que la información perdure a lo largo del tiempo y a poder acceder
a la misma dentro de muchos años o en el momento que lo necesitemos. Nos va a ayudar a facilitar transparencia, nos va a ayudar a poder reutilizar la información y automatizar ciertos procesos. También va a permitir o va a facilitar que cualquier agente pueda participar en el proyecto sin que haya una barrera tecnológica, porque los estándares precisamente lo que hacen es facilitar o permitir que independientemente de la plataforma tecnológica que se utilice podamos participar en el proyecto y que así cualquier agente, ¿no? O facilitar a los agentes el acceso a nuevos mercados, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo importante, ¿no? Facilitar este acceso. En la aplicación de los estándares BIM hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que esta creación de este estándar, ¿no? Antes veíamos muchas guías, muchas recomendaciones que enseñaba María Elena. Estos estándares es importante que estén consensuados por todas las partes interesadas, ¿no? Al final que no sea únicamente que un agente, ¿no? Con su única visión, que seguro que está interesada, quien diga cómo se tienen que hacer las cosas. Por otro lado, que estos estándares pues, deben responder a las necesidades propias del sector, ¿no? Que sean útiles para que así hacer que el sector en sí mismo sea más eficiente y productivo, ¿no? En respuesta a lo que introducía Ignasi inicialmente, ¿no? También es verdad que en general los estándares BIM suelen definir un marco de cómo trabajar, pero que tiene que ser luego interpretado en cada proyecto, ¿no? Y es verdad que a veces ese marco es muy teórico, pero luego estamos otra serie de agentes que intentamos explicar cómo aplicar ese estándar a través de ejemplos, de plantillas, de recomendaciones prácticas y que ayudan mucho a poder implantar BIM a través de estos estándares. Y por último, también reseñar que aunque son muchos los aspectos de BIM que ya están estandarizados, hay un mapa de estándares BIM creo que bastante grande, también es cierto que no está todo inventado, ¿no? Y que hay algunos que están en desarrollo o pendientes, tanto para la comunicación entre personas o los procesos en los que intervienen las personas, como la comunicación entre las distintas herramientas BIM. Con lo cual, y para terminar, pues simplemente recordar que los estándares BIM lo que quieren es facilitar que todos, vengamos de donde vengamos, podamos colaborar y hacer proyectos mejores, ¿vale? Y ya paso, si queréis, a la parte un poco pues, de debate, un poco entre todos, y dejo ahí mis datos. Excelente, muchas gracias, Sergio. Realmente ha sido bien nutritiva cada una de las exposiciones, sobre todo la tuya también, porque fuimos aterrizando, ¿no? En cada una de las exposiciones y nos dio un tema, ¿no? Y acá me resulta también, quisiera dejarlo también acá para el debate, en el sentido de que, ¿qué debemos hacer en los países? Debemos acoger lo que ya existe, que como tú ahorita al final decías, es bastante la documentación, es bastante, todavía falta, ¿no? Uno de los temas, yo pienso, de pronto, la inserción del BIM o cómo el BIM se complementa, por ejemplo, con el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? La inteligencia artificial, el blockchain, el tema relacionado también por ejemplo, la inserción en ese metaverso de pronto que se está empezando a construir y está en debate, ¿no? Entonces, son temas que vienen, ¿no? Son temas que vienen que vamos a tener que tocarlos, ¿no? Pero en los países, ¿qué debemos hacer? ¿Una propia norma BIM para cada uno de nosotros o debo acoger lo que ya existe y adaptarlo y hacer un estándar más bien que nos permita unir, como decimos nosotros aquí en Latinoamérica, tropicalizar la información para que de esa manera podamos leerla los actores que estamos en cada uno de los países, acogerla e implementarla, ¿no? O debemos transitar por una norma específica para nosotros en los países. Esa sería una inquietud que me queda y que me gustaría que de pronto pudiéramos tratar en el debate. Así que bueno, Ignasi y María Elena, si quieren seguimos, aquí estamos, continuamos. Gracias por la excelente presentación de cada uno de ustedes, ¿no? Y yo quiero ya para finalizar este Foro Chat Iberoamérica, por supuesto, para cerrar con esas inquietudes que les fui dejando a cada uno de ustedes. Así que, Ignasi, me gustaría ver ese tema
que creo que es importante, el tema de cómo yo lo puedo hacer, cómo yo, esa parte, la capacitación, debo formarme, seguirme formando. Suponte que yo soy BIM manager, me debo seguir formando en el tema para poder lograr esos equipos de trabajo efectivos, por ejemplo. A ver, yendo a la raíz de la pregunta que hacías, que me parecía muy interesante que cuando conversabas con Sergio, ¿no? Si es necesario tropicalizar la normativa o algo así. Esta es la raíz del problema, creo yo. Pero si os sirve quizá como de elemento de decisión, había un país que había avanzado muchísimo en una serie de normativas que se llamaban PAS, era el Reino Unido, y Reino Unido las aparcó y las cedió, que Sergio me corrija, ¿no? Digamos así, las cedió porque después también intentaba seguir el proceso de convertirlas en normativa ISO. Yo creo que estamos hablando de dos culturas totalmente distintas. La cultura anglosajona se baja en estándares y en normativa. Nosotros, más tropicales o más mediterráneos, yo creo que el estándar quizá ya los empezamos a entender, pero la normativa en sí, y cuando te dedicas a hacer una implantación lo ves, en el espíritu o la cultura mediterránea cuesta mucho entender el seguir una normativa específica. Cuando hablamos de arquitectos, porque Sergio, siendo ingeniero de telecomunicación, estándares normativas o un ingeniero industrial, lo tienen totalmente asumido. Pero yo, la percepción que tengo es que a un arquitecto le molesta seguir una normativa y una ISO. De hecho, si vemos la cantidad de despachos de arquitectura que están certificados con una ISO, desde el punto de vista el número es insignificante. En cambio, ingenierías que tienen un sello de una ISO, por una ISO 9000 o 14000 o 16000, etcétera, yo diría que sería muy difícil encontrar una ingeniería que no tuviera ningún sello de este tipo, ¿no? Entonces, a la respuesta o la pregunta de cómo hacerlo, yo creo que lo más importante es entender cuál es el panorama y entonces de qué manera la cultura de un propio país puede escoger lo mejor. Llegar a un punto en el que estas normativas ya han sido creadas te permite poder hacer este proceso de selección y adecuación para la mejor cultura que uno tiene, ¿no? Sobre el tema del aprendizaje que preguntabas, yo creo que ahora ya estamos en una fase del planeta, para decir, en el que aparecen tantas cosas cada día que en el momento, yo por ejemplo el metaverso, la primera vez que lo oí quizá fue hace 2 meses. La cantidad de startups que han aparecido en Cataluña, la semana pasada se presentó el Catverse como el Omniverse. De aquí dices, es espectacular el cambio que ha aparecido en 2 meses con Navidades entre medio y donde ahora ya se están vendiendo parcelas en el metaverso. O sea, dices, ostras, me he perdido ya algunas lecciones del conjunto de lo que había, pero ya estoy atrás, ya estoy atrás. O sea que yo creo que estamos en un proceso de formación continuada obligatoria. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que esto lo empatamos muy bien, María Elena, ¿no? Ya por acá comenzó el Ignacio con el tema de la diatriba realmente de este Foro Chat Iberoamérica, ¿no? ¿Qué hacer? Y te tocaba el tema, sí, de bottom up o top down, ¿no? O una mezcla. ¿Será que tenemos que empezar a mezclar una con la otra? Sí. Los híbridos siempre parece que son la solución ideal a los problemas. Entonces, yo creo mucho en la iniciativa y el empoderamiento de los usuarios, de los ciudadanos, y tenemos que pedir que nos resuelvan los problemas. Las inquietudes y los rumores salen de la gente, pero tenemos que ser capaces de elevar estas peticiones, que nos hagan caso y que luego se organicen con sus
presupuestos y sus ideas políticas y sus ideas estratégicas y luego hagan un top-down. Es decir, yo no espero otra cosa de un país, de unos estados, de unos continentes o de unas organizaciones mundiales, porque les tenemos que exigir que hagan top-down una vez todas las ideas cristalizan. Cuando un país hace un top-down sin que la gente esté madura, parecen imposiciones, entonces vienen los sentimientos a la contra o de normas o de imposiciones. Pero yo creo que es un equilibrio. Entonces, no sé si es que me lo he hecho venir bien, pero yo creo que el hecho de que nosotros hemos tenido un bottom-up, pero ahora yo estoy esperando este top-down que acabe de cuajar. Sé que está llegando, pero me consta que está a medio camino en la última fase. Y creo mucho en la iniciativa privada, sobre todo en países, le llamaríamos latinos o mediterráneos o de climas cálidos. Nosotros aquí nos incluimos, también vamos hacia allí con Italia, Grecia, Turquía y tal, bueno, lo que sea. Que sabemos bueno, pues que nuestros organismos y nuestras administraciones funcionan de cierta manera, entonces nosotros hay unas iniciativas privadas muy buenas que se tienen que aprovechar y luego cristalizar en iniciativas públicas y que las entomen y que luego con los presupuestos y las estrategias ayuden. Entonces siempre estamos en este círculo. Solo la iniciativa pública no funciona porque si no estaríamos en ámbitos que hace tiempo que están en crisis, y solo la iniciativa privada tampoco, porque entonces los intereses son muchas veces de ámbito puramente lucrativo capitalista y entonces pues siempre se dejan a partes de la población de lado, ¿no? Entonces estamos en unos híbridos y yo creo en esto. Ahora, yo como ciudadana o como usuaria exijo que se pongan las pilas las administraciones públicas de cualquier sitio. Y en cuanto a las normas, yo creo que depende si están racionalizadas y sobre todo sintetizan bien las necesidades y son plantillas y son estándares. No es tanto que no les guste más a los ingenieros o a los arquitectos, es que los ingenieros trabajan en ámbito tecnológico y saben que tienen que hacer homologaciones y saben que tienen que hacer enchufes y que funcionen. Y el BIM va mucho de conexiones, de enchufes, de protocolos. Y cuanto más estándar tengamos esto, yo como arquitecto, si ya me estandarizan cómo tengo que decir los muros, es que yo me voy a ocupar de la arquitectura, no me voy a ocupar de qué propiedades tienen los muros, porque esto ya me lo han estandarizado. Entonces, yo como arquitecta, que sí que lo soy, me aprovecho de algunas estandarizaciones y es lo que yo creo que tenemos que hacer. Disculpad que me he enrollado mucho, pero No, bueno. vale, no, excelente. Ahí quiero tocar un Gracias. tema, ¿no? En España está sucediendo algo que el COVID, lamentablemente, para algunas personas, bueno, que les ha afectado muchísimo, pero el COVID ha permitido este financiamiento desde la Comunidad Europea, ¿no? Hacia abajo, en función de este recurso que está inyectando a cada uno de los países, ¿no? España, una cantidad significativa. Pero quiero ver el lado latinoamericano. Aquí también está sucediendo. El Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF están gestionando recursos para los países, ¿bien? Algunos más, unos en Centroamérica, otros aquí en Sudamérica. Y una de las exigencias es que los proyectos estén en metodología BIM. Ahora bien, tú me dirás, todos los países están en la facultad o preparados, imagínate, para absorber eso. ¿Qué están haciendo? Muchos países no están preparados, no tienen nada. Entonces, fíjate, estamos en un top-down que está sucediendo Claro, ya. que no está maduro. Y está sucediendo ya, te lo digo porque yo personalmente estoy participando en un proyecto en El Salvador, imagínate. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, El Salvador tendrá, pero de pronto no tiene la gente totalmente formada, no tiene los equipos de trabajo, etcétera. Y yo, bueno, yo me he dado la tarea de tener un equipo de trabajo y estamos ofertando para eso. Y resulta que, bueno, de pronto así está sucediendo en otros países, ¿no? También la CAF, aquí en los países andinos también, está financiando y es una exigencia. Por eso digo que, ¿qué pasa, no? ¿Qué tenemos que hacer? No hay fórmulas mágicas, yo creo que no hay recetas,
pero sí obviamente a partir de este Foro Chat Iberoamérica, que es el primero, y quiero, por eso tanto apego a que tenerlos a ustedes el día de hoy, porque yo creo que por lo menos ver líneas que se trazan y trazar una agenda. Yo pienso que es importante trazar una agenda de estos próximos años y por supuesto el Building Smart, que ya le voy a dar la palabra a Sergio. Yo creo que es vital, ¿no? Experiencias como el Building Smart. Bienvenido a que tengamos un Building Smart latinoamericano, Building Smart Latam. Ya lo podemos empezar a crear. Yo creo que tenemos gente, tenemos personas que lo podemos, bueno, me incluyo, ¿no? En que podemos de pronto adelantar este capítulo acá en Latinoamérica, asesorado, por supuesto, por cada uno de ustedes y otras más personas que estoy seguro que hace falta para todos ustedes. Sergio, con la inquietud que decíamos. Bueno, a ver, bueno, empezando por el final, seguro que sí, además, bueno, me consta que en la mayoría de los países latinoamericanos existen organizaciones llamadas BIM Forum Sí. que son, pues son muy parecidas a lo que puede hacer Building Smart, con lo cual yo creo que hay una estructura ya creada que puede ayudar mucho a la consolidación de esos chapters de Building Smart. Voy a comentar una cosa de lo último que decías. ¿No? Hablabas de las exigencias BIM que se estaban marcando, en este caso por el Banco Interamericano, y que es verdad, si no está preparado el sector, pues esas exigencias BIM quizá sean tomadas, como decía antes María Elena, ¿no? Como una barrera, ¿no? Como una imposición, ¿no? Y como de forma casi más negativa, ¿no? Entonces ahí yo creo que la experiencia... había un término inglés que lo definía muy bien, ellos lo decían soft landings, ¿no? Como aterrizaje suave, que ir aterrizando, aterrizaje ¿no? suave, ¿no? Entonces yo creo que hay dos aspectos que ayudan mucho a ese aterrizaje suave, ¿no? Por un lado, el decir que esa exigencia BIM que no sea inmediata, pero sí que poner una fecha, ¿no? Una fecha prudente, ¿no? Que el sector no piense que queda tan lejos que no me tengo que preocupar, pero tampoco que queda tan cerca que me voy a ahogar, ¿no? Sino que 3, 5 años, ¿no? Una fecha en función del estado, ¿no? Del nivel de madurez del país, una fecha prudente donde el gobierno sí que diga, a partir de entonces voy a exigir BIM, tienes que ponerte las pilas, ¿no? Tienes que elevar tu nivel de madurez, pero que sea un hito alcanzable. ¿Vale? Y por otro lado, mientras tanto, lo que sí que puede hacer es valorar de forma positiva, ¿no? O premiar de algún modo a quienes ya hayan hecho ese esfuerzo, pero no dejando fuera a quienes aún no han podido hacer ese esfuerzo o les está costando más hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la vía por la que hay que seguir, ¿no? Tener un hito en el tiempo, ¿no? Alcanzable, pero premiar al mismo tiempo a quienes ya vayan dando pasos. Y por otro lado, sobre la parte de estandarización y un poco en relación a lo que comentabas, ¿no? Cuando he acabado mi presentación, creo que, creo que no debemos dedicar mucho tiempo, bueno, nada de tiempo a reinventar la rueda. ¿Vale? O sea, yo creo que si tenemos estándares ya creados de ciertos aspectos, aprovechémoslo. Además, de hecho, en teoría, un organismo nacional de estandarización no puede crear un estándar de un aspecto que ya tenga, digamos, ya esté regulado, ¿no? Que ya esté estandarizado. Otra cosa es crear un estándar nacional de un aspecto que no esté regulado o estandarizado a nivel internacional, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es mi recomendación? Aprovechemos eso que hay. Lo que sí que hay que hacer es anexos nacionales, recomendaciones, que muchas veces no es solo el hecho de traducir, ¿no? Esa norma, sino ponme ejemplos de cómo aplicar esa norma. Un ejemplo bastante sencillo. En la ISO 19650 se dice que todos los documentos, ¿no? que se generan, que se llaman contenedores de información, todos esos contenedores de información que tienen que tener unos nombres consensuados, compuestos por una serie de campos, pero no te dice qué campos tienen que ser, ¿no? Ni qué nomenclatura tienes que utilizar. Bueno, pues eso es lo que luego, dentro del país, se puede hacer, ¿no? Decir, oye, vamos a consensuar una nomenclatura de los campos que van a conformar los nombres de nuestros contenedores de información. Y eso es, por ejemplo, lo que hemos hecho en Builder Smart Spain, ¿vale? Y eso son luego cosas muy prácticas para aplicar esas normas. Entonces yo creo que eso es lo más inmediato. Y por supuesto, si nosotros vemos algo de aplicación de alguna norma que se haya hecho en Chile y lo podemos trasladar,
lo haremos. Si ustedes ven algo que hemos hecho en España o que han hecho en Perú, cójanlo. Yo creo que eso siempre es lo más rápido y lo más inmediato. Sí, excelente. Ahí yo cuando estabas conversando previo a este tema, estábamos hablando de la implantación en los países, ¿no? De si es, cómo hacerla, ¿no? Yo creo que no hay que desdeñar esos financiamientos multilaterales, por supuesto, porque hay países que están muy necesitados, unos más que otros. Estoy hablando del caso latinoamericano, por supuesto, pero aquí podemos trasladarlo, caso África, caso Asia también, ¿no? Yo pienso que hay muchas necesidades a nivel mundial, ¿no? Pero en el caso latinoamericano, yo pienso que podemos irnos en tres áreas, ¿no? Una, si el país todavía no tiene el BIM como un elemento transversal en el sector AECO, iniciar una campaña de acompañamiento para esa implantación, ¿bien? Y yo creo que hay organismos nacionales e internacionales que de pronto pueden hacerlo, ¿ok? La segunda, suponte que ya inició en una etapa temprana, una etapa primigenia en el sector. Por supuesto, acompañar entonces ya con un equipo formado internacional y nacional a ese proyecto, a esa comisión que se cree para que no perder la oportunidad del financiamiento, ¿no? Y segundo, eso nos permita un plan de capacitación, de formación interna en cada uno de los países para que podamos hacerlo, ¿no? Y por supuesto, el tercer nivel ya sería que ya exista, por supuesto, una comisión BIM o una implantación del BIM en ese país, por supuesto, hacer una evaluación, acompañar ya en las estrategias, acompañar ya en la fase de seguimiento, de pronto sería interesante, ¿no? Yo pienso que podemos, esas experiencias pueden darse, es más, se están dando, les digo, a nivel de Latinoamérica, pero este primer nivel de acompañamiento inicial en esos países que todavía no tienen nada sobre BIM, no se está dando. Yo creo que estamos organismos como el BIM Smart, el ITEC o otros organismos como el OBIM, etcétera, nosotros en los países, acompañar a esos otros países para que realmente no pierdan, porque hay muchas necesidades en Latinoamérica. Bueno, para cerrar, me gustaría ya, que realmente ha estado muy interesante, agradecido por su participación. Unas breves palabras ya de cierre de cada uno de ustedes. Comencemos, por supuesto, por la dama. Ahora vamos a comenzar por las damas, Ignacio. María Elena. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo concluiría que si vemos que falta acompañamiento, pues tendremos que seguir empujando desde el sector privado, desde la base. Y por ejemplo, el caso de Building Smart es un buen apoyo porque se nutre de la iniciativa, por supuesto, privada, y entonces pues ahí pedir ayuda a estas entidades supranacionales y que nos ayuden. Entonces, esto está bien, pero sobre todo exigirlo a los gobiernos. Si un gobierno determinado pone una exigencia de BIM, pero luego no empodera a los técnicos, al sector, pues por ahí tendremos que cubrirlo por otro lado, ¿no? Y sobre todo seguir exigiendo a los gobiernos que ellos, si quieren realmente apostar por algo en su país, tienen que insuflarlo a la vena, no solo exigiéndolo en los proyectos, sino también en la capacitación, que es lo más importante, poner ejemplos piloto y que empodere a todos sus técnicos y a todo el sector y empresas. Esto sería el tema, la consigna. Sigamos insistiendo porque aunque parezca que puede ser una imposición el BIM, es necesario para mejorar el mundo físico. Aunque sea una cuestión tecnológica, necesitamos mejorar el mundo físico con estas nuevas herramientas que nos permiten cálculos y mejores proyectos más eficientes. Excelente. Gracias. Yo acá, Ignacio, me gustaría también tú tocaste algo de las alcaldías, ¿no? De las gestiones municipales, ¿no? Como el sector público más bajo, ¿no? El que está unido a la sociedad. Y para nosotros, por ejemplo, para el tema de lograr la aprobación de los proyectos para la construcción, yo pienso que esa podría ser una primera gestión a nivel de ese nivel, que de pronto puede hacerse la solicitud en BIM y eso permita capacitar, etcétera. O sea, yo pienso que ese acompañamiento a ese nivel sería interesante. Pero adelante con tu conclusión y cierre, Ignacio. Sí. No, ese acompañamiento para mí es fundamental porque es la manera de hacer cómplices a la gente que puede ver con cierta retracción o refracción el hecho de digitalizarse.
yo creo que la gran revolución en esta década va a ser precisamente la transformación de la construcción y de todo lo que acompaña. O sea, ningún otro sector yo percibo que va a transformarse tanto como el de la construcción. Y por lo tanto esta digitalización entrará directamente. Este acompañamiento es fundamental y hacer entender a cada uno de estos componentes, porque esta normativa va a afectar el hecho de que un interventor, un secretario de un ayuntamiento, un técnico que te va a aprobar una nueva planificación urbanística o un nuevo edificio, va a pedir el modelo digital de aquel edificio, etcétera, va a ser un paso obligatorio, ¿no? Por lo tanto, el máximo soporte desde aquí que os podamos ofrecer. Y yo diría que una de las conclusiones sería esta constitución de un Building Smart LATAM. Yo creo que sería fundamental para aunar estos intereses. Muchas veces hay políticos o gobernantes o técnicos que necesitan tener acceso a una información y tener un lugar, un espacio donde esta información se recolecta. Yo creo que es muy, muy positivo y por lo tanto, no sé, yo creo que aquí Sergio y también María Elena a través del ITEC, toda esta experiencia es perfectamente acumulable en otras latitudes, ¿no? Y puede ser muy útil para hacer estos pasos. Excelente. Yo aquí les quiero tomar la palabra y yo quiero que el 2022, que estamos iniciando en este Foro Chat Iberoamérica, este episodio 1, ¿no? Hoy, 20 de enero, estamos ya iniciando los Foros Chat Iberoamérica, que prontamente más adelante podamos tenerlos de nuevo acá y estemos hablando ya de los primeros pasos para la instalación, la creación, el fomento, etcétera, de ese capítulo latinoamericano de Building Smart. Así que, bueno, quiero tomarte la palabra, Sergio. Ignacio lo ha abordado, María Elena, yo también, así que bueno, no es, por supuesto, la idea es acompañarnos. Yo creo que más que una obligación, no, yo creo que es un acompañamiento, yo creo que hay una experiencia vertida que está probada, está conformada por todos los que una u otra manera han trabajado, ¿no? Esta temática, y yo creo que perfectamente la podemos abordar y llevar adelante en nuestros países latinoamericanos. Bueno, yo comentar, Francisco, que nos hemos mantenido reuniones con la intención, ¿no? de apoyar, de ayudar, de acompañar a la creación de diferentes chapters en Latinoamérica. Hemos tenido reuniones con la propia red de gobiernos latinoamericanos, con la red de BIM Forums, con BIM Forum Brasil, con BIM Forum Chile, con BIM Forum Argentina, con el Comité del Perú, con BIM Forum Colombia. Claro. Hemos tenido reuniones, ¿no? con todos ellos, explicándoles qué pasos dar y vamos, estamos a vuestra disposición, lo saben todos ellos y estaríamos, vamos, sería una gran noticia para nosotros. Y ya por concluir, creo que aparte de ese acompañamiento, creo que es fundamental porque está muy bien, ¿no? que te acompañe alguien desde fuera, que pueda tener más expertise o que tenga una visión, ¿no? también desde fuera, pero hace falta un convencimiento del propio interno, ¿vale? Sin ese convencimiento no vale para nada, estaríamos tirando esfuerzos, ¿no? a la basura. Hace falta un convencimiento y aquí estamos hablando de un convencimiento no solo de un cambio tecnológico, sino que creo que lo que a veces nos olvidamos es de un cambio también cultural, de un cambio humano, donde hablamos de colaborar, de trabajar de otra forma y donde, es decir, la parte tecnológica, pues todo el mundo la compra muy bien, ¿no? O la ve muy fácil, ¿no? O sea, la ve que evidentemente es lógico, ¿no? Si todos los sectores evolucionan en sus herramientas tecnológicas, aquí también. Pero en la otra parte es igual de importante o más, ¿no? De que vamos a tener que colaborar, vamos a tener que acceder a la información de otra forma, vamos a tener que no pensar solo en mi propio beneficio, sino en el beneficio de todo el proyecto. Y bueno, yo creo que esa parte de convencimiento en cambiar todos esos aspectos
es fundamental para que sea exitosa esa implantación. Excelente. Cuando hablamos nosotros aquí de ciudades sostenibles, ¿no? De ciudades inteligentes, hablamos de 3 elementos básicos. Y una, por supuesto, siempre ponemos primero a la persona, la calidad de vida de ese usuario, de ese colectivo que realmente está ahí, de esa sociedad, ¿no? El segundo elemento que hablamos siempre es de sostenibilidad. Y fíjate que en tercer lugar hablamos de tecnología, de innovación tecnológica. Yo creo que más o menos eso también debe ser igual en el caso de la implantación de BIM. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de este Foro Chat Iberoamérica. Realmente un placer, un honor para mí tenerlo. Yo creo que, como me decían el año pasado, al finalizar los Foro Chat de 2021, que, bueno, todos estos capítulos, todos estos episodios, ya en 5 años que llevamos con Foro Chat Iberoamérica, es una biblioteca virtual que de pronto tú vas a poder acceder de información y esa cultura, ¿no? Yo creo que espacios como este y otros que estoy fomentando para que otras personas también hagan a nivel nacional e internacional, yo creo que es importante porque eso nos va a permitir tener información fidedigna, información profesional con personas como ustedes, pero que también veamos cómo ha estado esta evolución, ¿no? Si vemos los capítulos del 2019, ahora iniciando 2022, vamos a ver cómo el BIM ha evolucionado. Y eso realmente es interesante, ¿no? Yo creo que es parte de todo este trabajo que venimos haciendo desde Latinoamérica para toda Hispanoamérica. Así que muchas gracias a ustedes. Así que bueno, voy a compartir pantalla para finalizar. No se vayan todavía para que podamos finalizar con todos ustedes. Bueno, hemos llegado al final de este episodio 1, del inicio de la temporada 5 de Foro Chat Iberoamérica. Así que agradecido a Ignacy, por supuesto, a María Elena, que la conocí acá y es una maravillosa mujer, muy profesional. Así que te felicito por el trabajo que has venido haciendo. Y Sergio, que para mí siempre ha sido un referente, por supuesto, por el Building Smart. Aquí estamos los Padawan, que estamos aquí atrás de esta labor que se viene haciendo desde Building Smart y bueno, esperando que prontamente podamos tener un capítulo latinoamericano. Esta próxima episodio que tenemos para la próxima semana vamos a tener a la gente de nuevo de Check to Build, un joven empresario, Alejandro Ruiz Lara, que ya es parte de Foro Chat Iberoamérica. Venimos trabajando con él en todos estos temas de innovación tecnológica. Es una referencia también en España, como una empresa de muy poca data ha venido transformando y trabajando estos temas de innovación tecnológica en el sector construcción, ¿no? Y tendremos, por supuesto, a Alejandro. Alejandro nos va a acompañar en este próximo episodio 2 de Foro Chat Iberoamérica. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Y en este episodio número 1 de esta temporada 5. Felicidades a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo, Francisco y todos.